Así que yo quisiera que pudiéramos compartir en esta tarde acerca de los hijos de Dios dan frutos. ¿Sí? ¿Qué le parece? Los hijos de Dios dan frutos. Leamos si quieren donde vamos a estar meditando y luego oramos. San Juan capítulo 15, versículo 1. San Juan capítulo 15, versículo 1. Bueno, San Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Señor, en esta tarde queremos suplicarte para que puedas hablar a nuestras vidas. Señor, para que tu palabra pueda cada vez edificarnos, exhortarnos, animarnos y sobre todo, Señor, enseñarnos de la manera en que debemos caminar o vivir para ti, Señor. Te pido por mis hermanos para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, esta tarde y puedas hablarnos a cada uno. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, yo no sé si todos tienen acá algún conocimiento acerca de la agricultura, pero en los tiempos de Jesús, quizás aún hoy en Israel, es un lugar donde se siembran uvas. No ocurre en nuestro país, ¿no? Al menos que yo sepa, en Centroamérica no se siembran uvas. Y acá habla de la vid, se refiere a un árbol de uvas. Pero muchas veces para conocer acerca de la palabra y poder comprender un poco más acerca de ella, es importante que uno conozca a veces ciertas cosas. Por ejemplo, que sepa algo de la cultura en que se escribió esa parte de la Biblia, o qué realmente quiso decir el escritor. Porque muchas veces la Biblia, vista a simple vista, uno puede sacarle algún significado que quizás el escritor no quiso decir, ¿sí? Y eso es grave hacerlo, ¿no? Así que yo tampoco pretendo decirles que soy un gran estudiado o una persona tan conocedora de la Biblia, de ninguna manera. Pero cuando trato de hablar acerca de la Biblia, trato también de poder conocer un poco más acerca de ese texto.
Y entonces, volviendo al punto de si ustedes conocen o no acerca de la agricultura, bueno, me imagino que algún par sí conoce. Yo, de hecho, si algunos no me conocen, yo me crecí en el campo y con mi papá normalmente sembrábamos maíz, maicillo y frijoles, ¿sí? Los demás no me pregunten porque no sé. Por ejemplo, del café, que sé que se siembra mucho en El Salvador, pero no sé. Solo por ahí he escuchado cómo se hace, pero nunca lo he hecho. Y en el cuanto a las uvas, pues obviamente mucho menos. Pero esta tarde yo quisiera que usted se imagine, ¿no? Un arbolito de uvas, no son tan grandes, quizás como los árboles de café, si ustedes los conocen, ¿sí? Un poco más altos que yo quizás. Y no crecen tan gruesos, son delgados, y no son tan rectos, sino que tienden a ser como, pues, las ramas por todos lados. Y dice la Biblia acá, en esta parte de la Biblia, que Jesús es la vid, ¿sí? O sea, Él es el árbol. Hay otra parte en el libro de Romanos donde dice que Israel es el olivo original y que nosotros somos el olivo silvestre injertado en el original, los cuales conforman un solo árbol, pero no hablaré de eso. Entonces, volvamos al punto. Usted piensa en un árbol hoy, pequeño, no tan grande, que tiene uvas. Ahí le dejo de tarea que vaya a verlo. Ve algunas fotografías, solo tiene que darle en la internet y ahí lo puede encontrar, ¿sí? Muchos va a encontrar ahí. Al menos hay cosas que yo no las he visto, en vivo y en directo, pero he tratado de verlas de alguna manera. Entonces, después dice que, es decir, acá hay tres personajes en la Biblia, en este texto. El primero es que Jesucristo es la vid, el árbol. ¿Se entiende? Segundo, que dice que hay un labrador de los árboles, por decirlo, ¿sí? El labrador puede llamarse también el agricultor o el que cuida. Usted, por ejemplo, en su casa, si tiene un poquito de zona verde y algunos que pagan a alguien que se lo limpie, se le llama el jardinero. Es una persona que corta ciertos pedazos del árbol o de alguna planta de rosas o de lo que sea. Y no es lógico pensar de que cortando un pedazo van a salir más cogollos y luego van a salir más flores, pero así ocurre. Y en el caso de las uvas o de las viñas es similar. Se cortan los pedazos que no dan frutos. ¿Por qué? Porque la planta, cuando tiene ramas o pedazos de ramas, pues, que no dan fruto, eso le quita cierta follaje y al final hace que no dé al máximo frutos. Entonces, el que lo labra o el que cuida la viña está atento a estar cortando o quitando cualquier cosa que tenga la planta. Es decir, que la planta debe estar limpia, ¿sí? Normalmente cuando uno siembra una planta, no sé si ustedes han sembrado alguna vez tomates, y cuando el tomate da la primera cosecha, después comienzan a morirse algunas hojas, ¿sí? Y se recomienda que se le debe cortar todas las que están así, solo dejar las más verdes, las cercanas a las flores, para que de esa manera dé más tomates, ¿sí? Valga la comparación, ¿no? Que no es parecido un fruto con el otro, pero son plantas que dan frutos. Quisiera en esta tarde no darles clase de agricultura, pero a veces es importante, por eso les digo conocer, porque de otra manera uno como que no logra entender lo que ahí dice. Por ejemplo, cualquiera dice, bueno, la vid, pero ¿qué es la vid? Uno debe saber qué es. Y después aparece otra palabra por ahí que dice el pámpano, ¿sí?
¿Usted entiende qué es el pámpano? Yo personalmente les digo, no entiendo qué es pámpano. Pero yo investigué por ahí que en pámpano es la ramita, la parte verde, la última del árbol, que es la que primero echa la flor normalmente y luego da fruto. Es decir, lo último que tiene la ramita del árbol para luego dar el fruto. ¿Se entiende qué es el pámpano? Entonces, por eso les decía, hay tres personajes, por decirlo, ¿no? La vid, el labrador y el pámpano. Y la Biblia dice acá, en esta parte de la Biblia, que nosotros somos los pámpanos. No dice que somos parte del árbol. Solo dice que nosotros somos esa partecita. En serio les digo, quería traer una planta que tuviera algún fruto y pudiéramos decirle, mire, esta parte de aquí para allá. Así como los niños, ¿no? Cuando de manera más gráfica es más fácil aprender. Pero creo que pueden imaginarse. Entonces, esa parte que la planta es donde va a dar el fruto. Ahora, para que una planta dé frutos, se necesita de varias cosas también. ¿Qué tipo de tierra es? Uno se pregunta, ustedes se podrían preguntar, o yo, por ejemplo, me pregunto, ¿por qué no sembramos uvas en El Salvador? ¿O por qué no sembramos manzanas? ¿Ustedes saben? ¿Sí? No. ¿Sí? El clima tiene que ver. ¿Sí? Justamente. Creo que en una ocasión les comenté que en la parte de Chalatenango, donde se llama Las Pilas, es la parte bien alta y ahí es muy fresco. Normalmente el clima se mantiene mucho más bajo que el nuestro acá y entonces habían sembrado manzanas. Y las manzanas, ellos sembraron de las manzanas rojas. Pero las manzanas no estaban completamente rojas cuando yo las vi y le dije, y se van a poner completamente rojas. Me dijo, solo unas partes. Las otras partes se quedan como verdes o un poco café. ¿Y por qué razón se queda así? Porque el clima no es el exacto. ¿Sí? Le hace falta que sea más bajo el clima, es decir, no sea a 1 grado, 2 grados, ¿sí? Y ahí quizás 7, 8, 10, hasta 15 puede llegar. Pero entonces, volviendo al punto, se necesita de un tipo de tierra, se necesita un clima, también se necesita que alguien la cuide la planta. Porque si usted la descuida, entonces puede ser que en algún momento dé fruto de forma accidental, como los mangos en El Salvador, ¿no? Hay unos mangos que nadie los cuida y dan una cantidad de mangos increíble. Son tan agradecidos esos árboles. Pero en el caso de la vid, por eso Jesús no lo compara con el mango, ¿no? Lo compara con las uvas. Son delicadas. Se pueden secar muy rápido. Y luego puede ser que esté la planta, pero no da nada. Hay que cuidarla. Entonces se abona. Y se le llama también que en el medio le abren para que circule el agua. Y además esa tierra que donde abren al medio se la ponen a la plantita para que tenga tierra un poco suelta y entonces pueda tener un mejor follaje. ¿Sí están entendiendo lo que digo? Ahora venimos a una clase de agricultura, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo me emociono porque, pues sí, yo he sido alguien que siembra y entonces entiendo un poco qué es eso. Hay algunos que nunca, ni siquiera han sembrado una plantita en la casa, ¿no? Pero bueno, no los culpo, no es problema de nadie. Cada quien hace lo que mejor le parece, ¿no? Así que, en este caso, entonces, la Biblia quiere decirnos que el hecho de que Jesús sea la vid, la ramita no puede desconectarse. Si se desconecta, se va a morir, se va a secar y no va a dar fruto. Entonces de eso se trata esta enseñanza ahora.
¿Sí? Los hijos de Dios deben dar frutos. Los hijos de Dios no pueden o no deben desconectarse de la vid que es Jesús. Y los frutos se dan cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Vayamos viendo la Biblia entonces uno por uno los versículos. Ve el versículo 1 del capítulo 15 de Juan. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dos personas ahí. Después dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? El labrador. O yo les decía, el jardinero. ¿Y qué pasa si lo quita? Lo arranca, lo corta. Se va a secar y nosotros lo echamos a la bolsa de la basura y luego se procesa, ¿no? ¿Sí? Acá en este caso dice que es quemado, porque lo está comparando con ir al infierno, con tener una separación eterna de Dios. Entonces, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Pámpano entonces es igual a creyente o una persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y es una rama verde que está pronto a dar frutos. Entonces uno se puede preguntar si todos los creyentes o los que conocemos al Señor debemos dar frutos, porque a usted le gusta, ¿alguna vez ha sembrado un árbol de mango? O dejemos los mangos en paz, pues pongamos naranjas o de limón, que es más típico en las casas, aguacates. ¿Le gusta que no dé fruto? ¿Qué le dice al árbol? Si no echas este año, el siguiente te voy a cortar. ¿Para qué tenerlo ahí de gusto? ¿Solo para que dé sombra? Si es de aguacates, debe dar aguacates. ¿Verdad que esa es la lógica? Los creyentes, los hijos de Dios, debemos dar frutos. ¿Qué tipo de fruto damos? ¿Damos alguno? La Biblia, cuando compara, primero habla de las obras de la carne y luego habla de los frutos del Espíritu. Mire, dos cosas diferentes. Son acciones de los seres humanos, ambas cosas, pero son diferentes, se le llaman en la Biblia. A uno se le llama obras de la carne y a la otra se le llama frutos del Espíritu. Mire qué diferencia. ¿Por cuál nos dejamos llevar? Ya me estoy adelantando, ¿no? Porque igual se los quería comentar. Veamos un poco más. Si el labrador es el Padre, dice que si damos frutos, nos va a limpiar aún más para que demos más fruto. Allí mismo dice, ¿usted está dando frutos? Si da frutos, pareciera que el Señor nos va a ayudar para que demos más frutos. Y yo pensaba cuando Jesús dice que había 3 hombres. A uno le dio 10 denarios, al otro le dio 5 denarios y al otro le dio 2 denarios. ¿Sí? Al que le dio 5 y al de 10, ellos produjeron una cantidad igual en cierto tiempo cuando él vino a pedirles cuentas. Pero al que le dio 2, no dio nada. Simplemente le dijo, sabía que eras hombre exigente, entonces dije, no vaya a ser que lo pierda, y los guardé. Aquí te los tengo. Cualquiera hubiera dicho, bueno, qué bien, porque le devuelve el dinero, le devuelve lo que le había dado. Pero Jesús, ¿qué le quería decir? Tenías que dar fruto, tenías que dar una parte igual o mejor. ¿Y qué le dijo? Dadle, quitadle los 2 y dadle al que dio más frutos.
Es decir, al que tiene más, se le dará más, dijo. Y al que tiene menos, aún lo que tiene le será quitado. Por eso, sea cuidadoso. Debemos dar frutos. Si no damos, vamos a ser cortados. ¿O qué más? ¿Cómo se le puede llamar más? Seremos desechados. Dios dice, no, ya no quiero más contigo tratar. Tantas veces he intentado contigo. Te he hecho una cosa, otra. Te hice un milagro, te hice otro. Las cosas que me pediste te las he dado, pero no has dado fruto. Es parecido al árbol. Usted lo poda, le pone abono, lo riega, está pendiente de él. Algunos dicen que les hablan en la mañana. Bueno, y nada de frutos. ¿No será que eso está haciendo el Señor con nosotros? Y no damos ningún fruto. Yo seguido recuerdo en el libro de Samuel, cuando Dios le dijo a Samuel, ya no más llores a Saúl, yo lo he desechado. Tengo nuevo rey para Israel, ve y úngelo. Y entonces vino David. Es muy peligroso o muy triste que algo así nos pasara. Que el Señor diga, ya no quiero más contigo, Mardoqueo, ya no. Ya traté lo suficiente y no diste fruto nunca. ¿No sería la persona más triste que Dios nos dijera eso? ¿De qué nos sirve, así como dice la Biblia, ganar el mundo y todo, y perdemos nuestra alma? Y nos desconectamos del Señor. No tiene sentido vivir así. Por eso es que las personas dicen, hay un vacío en mi vida. No lo puedo llenar con nada. He buscado por un lado y por otro y no puedo llenarlo. No se puede. Se necesita conectar al Señor, estar en la vid. Si usted se desconecta de la vid, no encontrará sentido. Y entonces va a decir, mire, yo intento una cosa, no me sale. Intento otra y no me sale. Algunos dicen, si rifan una golpiza, me la gano. ¿Ha oído esa frase? ¿Qué pasará ahí? Sí, yo por cierto nunca gano nada, ¿no? En esas cosas nunca. No sé por qué razón. Pero mi esposa cualquier cosa rifan y se la gana. Bueno, cada quien, ¿no? Pero eso sí, el Señor me da todo lo que necesito. ¿Sí? Bueno, vamos a adelantar un poco. Yo no sé por qué razón cuando estoy acá, el tiempo se me va más rápido que otras veces, o que en otras ocasiones. Entonces, la relación que debe haber de la vid y el pámpano es vital y necesaria para dar fruto. Se lo vuelvo a repetir. La relación de la vid y el pámpano o la rama, como se lo dije en salvadoreño, es vital, es importantísimo y necesaria para dar fruto. ¿Usted quiere dar fruto? ¿Sí? Algunas personas dicen, pero mire, ¿y yo cómo puedo dar fruto? ¿Qué tengo que hacer para dar fruto? ¿Conoce o sabe en la Biblia cuáles son los frutos? Hay dones y hay frutos. No debemos confundir las dos cosas. ¿Sí? Por ejemplo, los hermanos que tocan acá, el Señor les ha regalado dones. ¿Sí? Porque yo realmente no puedo tocar el teclado, quisiera hacerlo, ni puedo tocar la guitarra, ni cantar puedo. Yo solo grito, digo que canto, pero tampoco puedo. ¿Sí? Pero eso no significa que Dios no nos haya regalado ningún don. Claro que sí. ¿Sí? Por ejemplo, ya les he dicho que yo no hablaba antes. Yo me consideraba una persona introvertida. Una persona introvertida, usted le pregunta y solo le dicen, vaya. No habla más. ¿No le pasa a usted así con su hijo adolescente? ¿Sí? Pero no sé, que algo me tocaron por ahí y ahora no paro de hablar.
Claro, no ando en los chambres, no de esas cosas no estoy hablando. Hablo de querer hablar la palabra del Señor, ¿sí? Conocer acerca de ella y decirle a otros acerca de Jesús, ¿sí? Bueno, después dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Debemos estar conectados a Él. Solo de esa manera podemos dar frutos. Si no permanecemos, seremos echados fuera como pámpano o cortados y nos secaremos. Ahora, hay algunos que se desconectan del Señor. Ojalá que nosotros no seamos de esos. Vemos algunos versículos más. Dice en el 3, ya vosotros estáis limpios. O sea que si estamos limpios, vamos a dar más frutos. ¿Sí? Por la palabra que os he hablado, dice Jesús. La palabra nos va a limpiar. ¿Cómo vamos a ser limpios si no la leemos o la escudriñamos? ¿Cree que basta solo con venir una vez a la iglesia? Si algunas veces uno se va y como no puso atención, no aprendió nada. Y entonces, ¿cómo va a aprender acerca del Señor? ¿Cómo va a ser limpio? ¿Cómo va a dar frutos? Muy difícil. Vamos más adelante. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿De quién depende entonces que demos frutos? ¿De nosotros mismos? Depende de la vid de Jesús. Entonces por eso es que es necesario estar conectado a Él, pegado a Él. La pregunta sería, ¿cómo estoy conectado al Señor? ¿Cómo estoy pegado a Él? ¿Sí? Yo creo que debe hacer 3 cosas básicas. Puede hacer otras más, pero 3 cosas básicas debe hacer un cristiano. Tantas veces yo las he dicho, pero otra vez la voy a decir, ¿qué más da, no? Número 1 es que debe leer la Biblia y escudriñarla. Escudriñar es ir más allá de leer, conocer, saber lo que allí quiere decir. Número 2, orar. ¿Sí? Los cristianos deben orar al Señor. Y número 3, asistir a un lugar para que le enseñen la palabra de Dios. Este es un buen lugar. No lo digo porque yo vengo aquí, no. Yo he ido a otras iglesias, no que allá me haya reunido en algún tiempo, no, nunca me he ido de acá. Pero en alguna ocasión he ido y prefiero estar aquí. ¿Sí? Bueno. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. Entonces el punto es de permanecer en Él y estar conectado a Él. En el 5 dice, otra vez, como en el 1, yo soy la vid. ¿Quién lo dijo esto? Jesús lo dijo. Entonces Él mismo dice, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, aquí lo explica. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros las personas. Nosotros los que vamos a creer en Él. Los que hace un poco más de 2000 años Jesús dijo esta palabra y dijo, van a estar en la Rey de Reyes. Ellos son los pámpanos. Y así como muchísimos sobre la faz de la tierra hay. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí ya no dice, separados de mí no podés dar fruto. Claro, es lógico pensarlo. Pero también dice, nada podéis hacer. Entonces, ¿no será que algunas cosas no nos salen porque estamos desconectados del Señor?
Es importante entonces volver a la vid y volverse a conectar. Hay algunos que se desconectan por siempre y nunca más vuelven al Señor. Hay personas que dan frutos y uno diría, ¿cuánto es la medida? ¿Cuánto debo dar yo? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? En la Biblia no hay algo que nos diga algo así. Por ejemplo, que alguien diga, mire, si usted canta, usted predica y usted limpia las sillas de la iglesia, da mucho fruto. No hay algo que diga así. ¿Sí? Pero Mateo capítulo 13, versículo 4, mire lo que dice. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ve el 8, el que más me interesa que lo veamos. Pero parte cayó en buena tierra. Entonces vea, la semilla, es decir, allí mismo explica en esta parábola del capítulo 13, Jesús dice que la semilla es la palabra. Y la palabra va a ser sembrada en diferentes tipos de tierra, o va a caer en diferentes tipos de tierra. Y ahí menciona que dice que uno cayó junto al camino, otro cayó entre espinos y otro cayó en pedregales. Y cada uno de esos tipos de tierra, Jesús explica más adelante, y él da la explicación queriendo decir que son tipos de tierra, pero que no van a permanecer en el tiempo, sino que por un tiempo buscan o siguen al Señor. Dice que lo siguen porque los hijos nunca dejan de ser hijos. Bueno, me estoy metiendo en problemas porque algunos dicen que toda persona que acepta a Jesús es hijo de Dios, aunque se aparte. Bueno, esa es otra manera de pensar. Yo digo porque no lo dice la Biblia. Ustedes saben que hay cosas en la Biblia en donde no hay algo que diga de forma concreta, ¿sí? Por ejemplo, si dijera, si usted se aparta por un tiempo del Señor y luego regresa en 2 años, va a tener salvación. Pero si usted regresa en 5, entonces ya no es salvo. No dice algo así, ¿sí? Por eso es que digo que hay cosas que uno se queda como, pero no quiere decir que no está completa la Biblia. Claro que sí. Lo que pasa es que eso da a que existan diferentes ideas o pensamientos de las personas. Pero ¿qué es lo que creo yo? Cuando alguien acepta verdaderamente a Jesús y le abre su corazón al Señor para que Él entre en su vida, se convierte en su hijo, dice la Biblia. Nunca dejará de ser su hijo, porque yo digo, lo comparo con el papá y la mamá que tienen un hijo. ¿Ese hijo dejará de ser hijo algún día? Nunca. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando algunos dicen que vienen al Señor y se apartan? Nunca fueron hijos. Fueron este tipo de tierra. La semilla fue sembrada, fue puesta ahí, pero dice que el de junto al camino no echó raíces, no tuvo profundidad, se secó luego. Y el que cayó en pedregales, dice que los afanes, los negocios de este mundo lo hicieron que se olvidara. Un hijo se va a olvidar de su padre, los que son verdaderos hijos. Sí, porque hay algunos hijos que se comportan como si no fueran, ¿no?
¿sí? Es como el padre, cómo se va a olvidar de su hijo? Muy difícil. Ya la vez pasada dijimos que mejor compararlo con el amor de la mamá, porque dicen que no falla, ¿no? Que los papás sí fallamos. Pero bueno, hay que le diga a mi hija a ver si es verdad conmigo. De último le preguntan. Bueno, pero volviendo al punto, había entonces un tipo de tierra que nos faltaba de ver, y es el que dice en el versículo 8, si no me equivoco. Mateo 13, 8, mire cómo dice: pero parte cayó en buena tierra. ¿Parte de qué? De la semilla. Y dio fruto. ¿Cuál? A 100, es decir, a 100, al máximo. Otro dio a 60 y otro dio a 30. ¿De cuál es usted? ¿De cuál soy yo? Bueno, usted evalúese. Usted va a decir: yo doy al 150, bienvenido sea. Yo quisiera ser 150, ¿no? ¿Sí? Dios lo sabe nada más. No podemos nosotros evaluarlo. No sé cómo Jesús dijo: uno da a 100, otro da a 60 y otro da a 30. No lo sé. Cómo Él hizo esa clasificación, por decir así. ¿Sí? Lo que sí es cierto que hay que dar fruto. Por lo menos diga: yo voy a dar a 35%. Yo voy a dar a 50 al menos, Señor. Ayúdame a hacerlo. Pero eso significa que usted es buena tierra. Y el que da 30 seguro que puede llegar en un tiempo al 100. Porque uno puede ir mejorando. El problema es el que no es parte de ese grupo que da frutos. Entonces uno se pregunta: ¿qué pasa con todos los que vienen a las iglesias y no hay cambio en ellos? Solo vienen el domingo y regresan a sus casas como si nada. ¿Será que son de este tipo de personas? Una buena pregunta, ¿no? No quiero menospreciar a la gente que solo viene el domingo. Hay algunos que quizás no pueden venir. Está bien, no hay problema. Pero hay otros que no es verdad. Hay gente que no hace absolutamente nada a la hora del culto acá. Y viven allí a una cuadra. No vienen, no les interesa. ¿Será que dan frutos? Bueno, hubiéramos dicho en la mañana mejor esto, ¿verdad? Porque los que están ahorita son de los que pasan aquí, ¿no? Siempre. Entonces, la idea es que podamos dar frutos al 30, al 60 o al 100. Ojalá que así lo hagamos. Ahora, si volvemos a la vid, el labrador o el que cuida la viña, él sí sabe la planta que da más fruto, porque puede observarla, verla. Dice: esta planta que sembré acá ha dado tantas uvas, pero hay otra que nada. ¿Sí? Ahí en la casa donde yo vivo, enfrente, yo sembré un árbol de aguacate. Por cierto, sembré 2. ¿Sí? Bueno, ya corté uno porque el otro todavía lo he dejado, ¿no? Yo sembré 2 árboles de aguacate. Y a mi vecina le dije que le iba a sembrar uno, porque en ese espacio ella no tenía ningún árbol sembrado. Entonces le dije si me daba permiso de sembrarle un árbol de aguacate, que ya tenía un poquito grandecito dentro de mi casa, en una cubeta, y le dije que se lo iba a sembrar. Ella me dijo así como no mucho que quería, pero al final me dijo que sí. Y entonces se lo sembré. ¿Y sabe cuál es la paradoja? El árbol de esa señora ha dado tantos aguacates como no tiene idea. ¿Sí? Y el árbol que yo sembré no ha dado ninguno para mi casa. Pero ambos los sembré yo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la clave para que el árbol de ella dé muchos y el mío no? La tierra donde está el mío no sirve. Es decir, debo arrancarla toda y ponerle una nueva para que dé fruto. Y la tierra que tiene mi vecina sí es buena tierra. Digo porque cuando lo sembré me pude dar cuenta.
¿Sí? ¿Qué quiero hacer con mi árbol? Cortarlo. Por eso les digo, ya corté uno. Es el pámpano que no da fruto. Hay que cortarlo. Y entonces Jesús y el Padre, de seguro que allá arriba dicen, hay muchos que no dan fruto. Van a ser cortados. Y entonces la gente viene a la iglesia, se congrega, comparte con los cristianos, porque como hay algunos que no son, comparte con ellos, pero no son. Ellos hablan de otra manera. Y por eso es que esas personas afectan a los que son cristianos. Así que no crea que todos los que vienen son realmente hijos de Dios o pámpanos. No, no lo son. Hay algunos que hay que saludarlos, hay que ser gentiles con ellos, amables, nada más. Pero no se junte con ellos. Yo la verdad les digo, casi no me junto con perdedores. No. Si yo le voy a decir algo a alguien, le digo algo positivo, no le digo negativo. La gente me pregunta, ¿y cómo han estado las ventas? Yo quisiera decirle, ha estado excelente para mí. Ha estado muy bien. ¿Saben cómo comienzan diciéndome? Qué calmado, no he vendido nada. No sé cómo voy a pagar el siguiente mes, el alquiler y a continuación las cosas. Yo me adentro no le puedo decir nada porque si le digo va a decir que soy un agrandado, arrogante, orgulloso. ¿Sí? Porque así va a ocurrir. Si no trato de decirle, pero mire, tenga paciencia, pronto va a mejorar. Como todo comerciante, va a mejorar mañana y el otro mes va a mejorar. Y si este año no sirve, el otro año va a servir. Algunas veces no ocurre eso, ¿no? Es la lógica que a uno lo lleva, que va a mejorar, pero algunas veces no mejora la cosa. ¿Sí? Pero en el Señor, la Biblia dice que Él nos lleva de victoria en victoria. Y si uno fracasa en algo, el Señor le va a decir, hijo, deja de hacer eso. Aquí te quiero poner y aquí no vas a fracasar. Aquí te va a ir bien en esto. Si estamos limpios, vamos a dar fruto en todo. ¿Qué cosa es la que toca a usted y no va a prosperar? Tiene que. La Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿qué quiere decir entonces? Cerca de Él, conectados a Él, podemos hacer todo. Y va a tener resultados positivos para nuestras vidas. Hablando de la parte material, humana. Pero en la parte espiritual también vamos a dar frutos y van a ser evidentes por las personas. Yo no sé si alguna vez le hayan dicho, ¿usted es cristiano? Le hacen la pregunta. ¿Por qué le preguntan? Claro, a un malcriado no le van a preguntar si es cristiano, le van a decir, qué desgracia decir que sos cristiano. Sí, eso no debe ocurrir con los de la Rey de Reyes, ¿no? ¿Por qué le preguntan? Porque lo hace diferente. Pero si no es eso lo que le ocurre, ojo. Terminemos entonces. Gálatas capítulo 5. Entonces decíamos, para terminar el versículo que estábamos en el 8 de Mateo, anhelemos, deseemos que eso nos ocurra, que podamos dar frutos. ¿Cuánto? Que el Señor lo determine en cada uno. Y por último, ¿qué tipo de fruto? Vea lo que dice Gálatas capítulo 5. Es muy conocido esto. Mire los frutos del Espíritu. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe cuánto es eso? 9 frutos. 9 tipos de frutos. ¿Alguien puede tener los 9? Puede ser. Pero al menos yo quisiera tener unos 3. Fe, amor y paz. ¿Qué les parece? Usted diga cuál quiere tener. Puede pedírselos al Señor.
Porque la Biblia dice que el Espíritu reparte a quien Él quiere. ¿Sí? Y uno debe anhelar tener los frutos, así como los dones del Señor, para que de esa manera pueda servir de manera adecuada a uno. Así que, hermano, entonces, lo único que debo anhelar son dones espirituales, o más bien frutos espirituales. No voy a dar fruto como persona. Es que si usted tiene los frutos del Espíritu, las otras cosas, lo que haga, también va a dar frutos en su vida común y normal. En el trabajo, o si usted tiene su propia empresa, o si usted, no sé, ¿qué es lo que hace? El Señor lo hará prosperar. ¿Sí? Pero no olvidemos que debemos estar conectados a la vid verdadera que es Jesús. ¿Sí? Si eso hacemos, entonces dice que vamos a llevar mucho fruto, daremos mucho fruto. Así que cada quien debe evaluarse. ¿Soy yo un pámpano que da frutos? Ya le dije qué tipo de frutos y qué tipo de tierra quizás somos nosotros para que sea sembrado la palabra en nosotros. ¿Sí? Pero bueno, cada quien debe evaluarse. Para terminar, para dar frutos debemos estar conectados al Señor. Solo de esa manera daremos frutos buenos de acuerdo a estos versículos de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sí? Oramos entonces. Padre,